7 de la mañana, 57 minutos. Mira, perdón, creo que hay algo que me faltaba. Estoy acomodando mis cosas. Importante el micrófono, ¿eh? Sí, el micrófono. Sí, si no, estamos así, parecemos que estamos lejos. Bueno, ¿qué me dirías vos, Ale, A ver. de ser un nómada digital? De saber dónde vivir, dónde tener una oficina, arbitrar, ¿qué me dirías de todo eso? Para mí sería algo nuevo, novedoso, un reto, un desafío importante, Sí. pero actual, que es lo importante también. Bueno, Ir descubriendo, para bueno, descubrir. en redes sociales se lo ve mucho. Ujú. Francisco Ortiz, que está como @ viajando con Fran. Y lo tenemos en línea porque lo tenemos ahora en Paraguay. Francisco, muy buen día. Buenos días, muchas gracias. Ujú. Bueno, Francisco, estuve viendo y estaba siguiendo un poquitito porque todo es así, ¿no? O sea, antes había que buscar en los medios tradicionales para encontrar algo. Con el tema del internet se abrió tanto que hay chicos que, bueno, no ven televisión, ven, qué sé yo, están por YouTube, o sea, están a través de las redes sociales. Y lo tuyo, y me pareció tan interesante, ¿no? Eso de arbitrar, de ser un nómada digital. ¿Puedes decirle a la audiencia de qué se trata? Sí, nómada digital es una persona que se mueve por el mundo, que viaja por el mundo y que genera ingresos de manera online. Todo lo que hace, digamos, se puede manejar por internet. Entonces, básicamente puede vivir en cualquier lado, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que hago yo. Lo que trato de hacer es vivir en distintos lugares, normalmente lugares que son accesibles, y tratar de generar ingresos de países donde se paga un poco mejor, ¿no? Entonces uno no depende del país donde está. Eso vendría a ser un poco arbitrar, ¿no? Explicado en simple. Cuando hablas, por ejemplo, cuando se te ocurrió, bueno, o sea, aparte, bueno, uno envidia a lo lejos, ¿no? La vida esa, de estar viviendo y de estar de un lugar para el otro. Finalmente es el sueño de muchos, ¿no? Pero para vos es una rentabilidad. Sí, en realidad, digamos que tiene sus pros y sus contras, ¿no? No es tan la vida soñada como todo el mundo cree. Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Es un estilo de vida más. Pero bueno, para mí sí es lo que más me gusta. Y de hecho, justamente viajar, para mí es mi trabajo, ¿no? Ujú. Exacto. ¿Hay una edad para todo esto? O sea, uno, por ejemplo, te escucha y dice, bueno, hay un límite. ¿Qué es lo que uno tiene que tener también para esto? En realidad, más que una edad, es una actitud, ¿no? Hay gente de todas las edades haciéndolo. Lógicamente hay más jóvenes porque son más propensos a aprender cosas en internet y estar todo el día en la computadora o en el celular, pero fácilmente cualquier persona que tenga, no sé, 40, 50, 60 años y se pone y aprende y lee y estudia, lo puede hacer. Es más tener el coraje para tomar la decisión de por ahí arriesgarse hasta que uno aprende y van saliendo las cosas que una edad que diga el documento. Exacto. Es un estilo de vida, ¿no? Sí, totalmente. Yo lo considero un estilo de vida porque es bien distinto al tradicional, pero al que le gusta hoy en día, gracias a internet, lo puede lograr. No es fácil, es mucho trabajo, pero se puede hacer, ¿no? Internet realmente, yo siempre digo que internet ha democratizado el acceso a la información, ¿no? Y eso significa que hoy cualquier persona que tenga datos en el celular o tenga wifi, puede aprender lo que sea, ¿no? Desde su casa, en pijama, tirado en la cama. Entonces eso le abrió las oportunidades a un montón de gente que antes no la tenía.
Y cuando hablas, por ejemplo, de todo, ¿cómo es tu vida? ¿Cómo fue tu inicio también para esto? ¿Cómo es decidir? No ha de ser muy fácil, o sea, decir, bueno, voy a trabajar en un lugar más económico, o sea, y después cambias otra vez, te vas a otro lado, pero significa, bueno, ser primero los ciudadano del mundo, ¿no? O sea, el mundo es tu casa. Sí. Y en realidad mi proceso no fue de un día para el otro así, sino que fue un poco más gradual. Yo, mientras estudiaba en la universidad, que estudié administración, hice un work and travel, que son estos programas de intercambio que uno se va en el verano durante 4 meses a trabajar en Estados Unidos. Y después de hacer ese programa de intercambio, como que yo sentí que se me abrió mucho la cabeza, como que aprendí un montón de cosas nuevas, me enfrenté a nuevos desafíos y me gustó esa sensación. Entonces después hice 2 work and travels más en los siguientes veranos en la universidad y ahí como que ya me había quedado el bichito de que de alguna manera quería viajar, ¿no? Entonces cuando me recibí, terminé la universidad, no tenía dinero para viajar, entonces un par de años sí trabajé en empresas, en trabajos tradicionales que eran bastante buenos y traté de ahorrar lo máximo para después, cuando empecé a viajar, empecé con ahorros. Pero ya sabía que quería construir algo, digamos, en internet de a poco, y bueno, esos ahorros me ayudaron como para tener un margen al inicio, ¿no? Exacto. ¿Y cómo fueron tus inicios? O sea, se entiende, la gente entiende eso, o sea, de que no sea, digamos, presencial, sino que sea de manera online. Sí, mira, una de las cosas, o sea, una de las formas en las que yo genero ingresos es con el blog y las redes sociales, ¿no? Básicamente yo tengo, digamos, una comunidad de gente que sigue lo que yo hago y yo puedo promocionar, por ejemplo, empresas o digamos, productos y servicios de diferentes empresas a mi comunidad. Entonces, esa es una de las formas de generar ingresos y eso, digamos, da igual donde esté, ¿no? En realidad es cómo yo llego a la gente que me sigue, que está en diferentes países. Y otra manera que genero ingresos es como consultor de marketing, también no hace falta, da igual donde esté, ¿no? Porque me conecto por WhatsApp, por Skype, por cualquier medio, le mando email, digamos, da igual donde esté, ¿no? Lo único lo que sí es complicado y me tengo que acomodar es las diferencias horarias, ¿no? A veces tengo reuniones a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, depende de dónde esté. Vos recorriste ya casi todo el mundo. ¿Qué es lo que te falta todavía, Francisco? En realidad me falta un montón. O sea, sí, he recorrido mucho, pero por ejemplo, África no conozco casi nada, fui solo a Egipto. De Asia conozco poco, y después de Oceanía no conozco nada tampoco. Centroamérica tampoco, me falta bastante, así que hay viajando con Fran para rato. Ahora estás en Paraguay. ¿A qué se debe tu presencia? ¿Qué te llamó la atención? Mira, para ser honesto, en un inicio yo encontré un vuelo que era bastante accesible para Foz de Iguazú y eso me puso un poco en la región, ¿no? Yo estaba en Perú. Pero yo soy a mí me gustan mucho, soy fanático de los países que por ahí no son tan turísticos, porque considero que en esos países todavía se puede tener una relación con la gente bastante auténtica, una experiencia auténtica. Porque cuando uno va a los países muy turísticos, normalmente la gente ya está acostumbrada y todo se vuelve muy comercial. Entonces, vine acá porque realmente para mí Paraguay era una incógnita, ni siquiera podía encontrar mucha información y la verdad que estoy súper contento, más que nada por la hospitalidad de la gente. La verdad que estoy muy sorprendido. ¿Qué significa para vos la hospitalidad del paraguayo? Mira, te voy a contar una anécdota porque la verdad que a mí todavía me parece increíble, la cuento y no me la creo, pero yo estaba en Foz de Iguazú y en Puerto Iguazú estuve 2 días en cada ciudad. Y en mis redes sociales, que tampoco son tan grandes, mencioné que venía para acá y recibí 5 o 6 mensajes de gente que directamente me invitaba a dormir a su casa,
que una chica de hecho me fue a buscar a Puerto Iguazú y me llevó hasta Ciudad del Este. Digamos, me llevó, manejó por todos lados, me llevó a todos los lugares que yo quería visitar, y yo realmente no lo voy a creer, porque primero que en realidad personalmente no me conocía, ¿no? Y después que, digamos, no pedían nada a cambio. En algún otro país después, bueno, te quieren cobrar o algo por el estilo, ¿no? Y era simplemente el deseo de querer mostrar su país, ¿no? Y después lo mismo me pasó, fui a San Bernardino y me pasó lo mismo, y me invitó alguien a su casa, aquí en Asunción también. Entonces me invitan a salir con los amigos, me invitan a visitar algún lugar. La verdad que no me pasó en ningún país, así que estoy súper contento. Y sí, porque es una característica. A veces nosotros nos sorprendemos, Francisco. O sea, si vos te sorprendes, a veces cuando nos cuentan nosotros nos sorprendemos más. Pero es así como que muy amigueros somos. Sí, sí, sí. Sí, sí. Esto, por ejemplo, bueno, para vos, o sea, eso es mucho más allá de los lugares, porque habrás visto también cosas que por ahí te llamaron la atención por ciertas características. Vuelta otra vez, pero ahí nosotros vemos todo el tiempo y no nos llama la atención, pero vienen de afuera sí les llama la atención. Sí, sí, tal cual. Yo creo que eso es lo que está bueno por ahí de viajar, que a uno le da mucha perspectiva. Por ejemplo, a mí también me pasó exactamente lo mismo con mi país, con Argentina, ¿no? Cuando uno por ahí ve las cosas desde afuera, las puede analizar como de una manera más objetiva. Cuando uno está dentro del país y no sale, es medio complicado darse cuenta de las cosas buenas, ¿no? Uno siempre se enfoca en las cosas malas y se queja y todo, y en realidad todos los países tienen cosas increíbles. Esto, por ejemplo, ¿cómo ves dentro de lo que vos haces, tus estudios? Supongo que uno tiene que ver también el tema de impuestos, que es más fácil tener en un lugar que en otro. ¿Cómo lo ves en Paraguay ya en esto que vos vas manejando, ¿no? Siendo nómada digital, de vivir, y sobre todo cuando hablas de arbitrar, ¿cómo lo ves a Paraguay? La verdad es que todavía no me metí tanto como para analizar Paraguay como para vivir. Tengo entendido que a nivel, digamos, impositivo es un país bastante favorable, bastante bueno, pero la verdad que hablo sin saber tanto. Los precios son relativamente accesibles, siempre depende con qué se lo compare. Y creo que hay bastantes opciones, sobre todo en las ciudades grandes. Después en las ciudades un poco más alejadas, el internet ya es un poco más complicado, y la infraestructura y cómo moverse es un poco más difícil, pero en las ciudades grandes tranquilamente podría pasar unos meses. Pero de nuevo, si eligiera Paraguay en algún momento para pasar, digamos, unos meses, creo que sería mucho más por la gente que por otra cosa, ¿no? Eso suma también. Totalmente, sí, porque el aspecto, digamos, las relaciones sociales, el aspecto social es súper importante en la vida de uno, ¿no? Entonces, sentirse cómodo, no todo. Por ejemplo, yo el verano pasado estuve 3 meses viviendo en Ucrania y me parecía increíble, pero ahí crear relaciones era complicado. La gente era más fría, no hablaba el mismo idioma. Entonces, un tiempo en un país donde puedo hacer amigos, o al menos mucha gente buena onda con la cual compartir momentos, siempre viene bien. Y claro, porque finalmente el lado humano no se puede dejar, ¿no? No, claro, totalmente. O sea, justamente eso es una de las cosas más difíciles, ¿no? De estar en movimiento constante. El hecho de que uno crea relaciones que a veces son muy buenas, son muy intensas, pero son muy efímeras. De repente uno está 3 días con alguien y no lo ve nunca más, ¿no? O no sé, una semana, un mes, da igual. Y después, a menos que se cruce en alguna otra parte del mundo porque la otra persona también viaje, muchas veces no se ve más esa persona, ¿no? Entonces, bueno, por un lado se aprende a aprovechar al máximo ese poquito tiempo que se comparte, pero por otro lado también es complicado, ¿no? Y todo el tiempo uno se está despidiendo de gente valiosa. Ajá. Y sí, y realmente esto genera situaciones. ¿Y qué le decís, por ejemplo, a alguno que le gustaría? O sea, porque finalmente es desprenderse, bueno, yo quiero hacer, y
Supongo que no hay un límite también de qué es lo que hagas, ¿no? Claro. Mira, yo ayer di una charla en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional y di un par de consejos que son bastante básicos, ¿no? Pero uno de los primeros consejos para mí es tratar de aprender inglés. Para mí aprender inglés, por más que de alguna manera no se vea tan directa la relación, es clave. Porque cuando uno aprende inglés, tiene acceso a poder aprender de los mejores, ¿no? En lo que sea que quiera aprender en Internet. Después, otro consejo para mí clave es tratar de enfocarse en la fortaleza de uno, en qué uno es bueno. O sea lo que sea, en lo que uno sea bueno, y obviamente si le gusta aún mucho mejor, tratar de enfocarse en eso, no intentar replicar o copiarle a otra persona. Mucha gente, por ejemplo, cuando ve lo que yo hago, dice, la solución es crear un blog de viaje. Y no necesariamente, para esa persona puede ser otra la solución, ¿no? Y después, digamos, juntar el coraje y arrancar ya. O sea, en esto no hay reglas estrictas que esto funcione, esto no, hay que empezar y se aprende haciendo. Y claro, es prueba de error, ¿no? Totalmente, sí, sí. Ujú. Y sí, es la única manera y encontrar, es como encontrar, tener que tener tu propio mundo. O sea, uno puede ir, inclusive te sirve como ejemplo otras situaciones, pero uno tiene que calzar en algo específico y te tiene que gustar por sobre todas las cosas. Sí, porque no es fácil y si no te gusta, va a abandonar antes que te vaya bien, seguro. Ujú. ¿Hace cuánto tiempo estás haciendo esto, Francisco? Mi último trabajo, digamos, normal, entre comillas, de oficina fue hace 2 años y medio, más o menos. Yo el blog lo inicié un poco antes, pero no le daba mucha bolilla. Lo tenía ahí, cada tanto escribía, y hace más o menos 1 año y medio que empecé mucho más en serio, ¿no? Ujú. Y esto, por ejemplo, ¿cómo fue para que vos tomes más en serio también esto? ¿Qué fue lo que te hizo un clic? Uno de los primeros clics fue muy loco porque en realidad fue un artículo del blog donde yo contaba mi experiencia en los Work and Travel, que un día de la nada se viralizó. Hasta ese momento recibía 60 visitas por día y en un día recibí 30.000 y no entendía nada, me explotaron todas las redes sociales, todo, y ahí me llegaron como las primeras propuestas de algunas empresas, ¿no? Entonces, cuando recibí esas propuestas, que al final no salió nada, dije, pero pucha, acá puede haber algo, ¿no? Acá hay potencial. Si yo no hice nada y las empresas me contactaron, capaz si yo voy y las contacto, algo puede salir. Y eso fue como el primer clic. Y después, digamos, el otro clic que ya fue definitivo fue cuando, viajando por Europa, encontré mucha gente que ya hacía esto, y los conocí y todo, y les pude hacer un montón de preguntas y me di cuenta que esa gente no tenía nada de especial, simplemente había arrancado hacía tiempo y le metía mucho trabajo y dije, si ellos lo pueden hacer, ¿por qué no lo puedo hacer yo, no? Muchas satisfacciones y muchos desafíos. Sí, totalmente. Es un desafío constante. Justamente a mí lo que me gusta es constantemente estar enfrentándome a nuevos desafíos y estar todo el tiempo fuera de la zona de confort y aprendiendo cosas nuevas, ¿no? Exacto. Y, por ejemplo, ¿qué es lo que hiciste que no volverías a hacer que fue un error? Buena pregunta. Yo soy bastante positivo y trato de eliminar todas las experiencias negativas de mi cabeza. Pero sí, a ver, cometí un montón de errores a pequeña escala, sobre todo algunos errores un poco más técnicos, que un día, después de como 1 año y medio, hice un mal movimiento en el blog y volví a cero, y por 3 meses no entró nadie. Y otra cosa que hace poco recién empecé a hacer es empezar a delegar un poco. Contraté una persona que me ayude para ciertas cosas específicas, como ediciones de video y eso, porque yo siempre quería hacer todo autodidacta y la verdad es que para algunas cosas no era bueno. Entonces buscar ayuda fue algo
fue algo que solucionó eso de pretender hacer todo y no se puede hacer todo bien, ¿no? Es que pero es el ser humano, parece eso, ¿no? Sí, O sea, no, sí, sí. es ser humano, no pasa ni siquiera por países. A veces a uno le cuesta mucho eso. Es como que vos tenés que hacer y al final, a veces eligiendo una buena persona y delegando hasta te da mejores ideas. Sí, totalmente. Dos cabezas piensan mejor que uno. Trabajar en equipo es mucho mejor que estar en solitario. Si esa persona se la elige bien, ¿no? Es buena. Y tienen lo mismo, o sea, la persona que te ayuda no precisamente está contigo. Claro, claro, no está conmigo. De hecho, vive en Lima, en Perú, y yo le mando mensajes a veces a las 3 de la mañana sin darme cuenta, pero bueno, él ya sabe que yo estoy en otro lado. Ajá. Y bueno, y es finalmente un futuro también eso, de lo que vos estás diciendo, de que, bueno, no todo es el presencial, pero, por ejemplo, internamente, porque algo es lo que nos enseñaron, ¿no? Porque somos de contacto, somos de aferrarnos a lugares, una cuestión, o sea, todo el mundo siente, o por lo menos la gran mayoría, la necesidad de tener tu casa, por ejemplo, cuestiones así muy básicas, ¿no? Pero esto es de desprenderse, o sea, de saber que ahora estás en Paraguay, después no sé cuál es tu destino, pero como todos muy temporales. Vos tenés familia, ese supongo que también es otro tema, ¿no? Porque uno Sí, estando solo como que lo puede manejar más, pero con familia es otra cosa otra vez. sí. Es un aprendizaje eso de aprender a desprenderse de las cosas, ¿no? Hay un movimiento que se llama el minimalismo, que el minimalismo mucha gente lo asocia a una forma de diseñar cosas, ¿no? Pero en realidad el minimalismo es mucho más profundo y se trata de eliminar los excesos que uno tiene en la vida para enfocarse en lo importante, ¿no? Y bueno, yo me considero minimalista, o al menos estoy en ese camino, estoy aprendiendo, una de las primeras cosas que hice fue deshacerme de las cosas, que esa es la parte más fácil, ¿no? Y después también ir reduciendo todo el resto de las cosas que a uno le quitan tiempo, le quitan libertad. Y bueno, con respecto a la familia, obviamente esa no la voy a eliminar. Para mí la familia es todo. Pero bueno, mi familia, digamos, mis padres y mis hermanos y mis abuelos y todo, están todos en Córdoba, en Argentina. Y hoy en día yo ya no viajo más solo, viajo con mi novia. Y ella, por suerte, hace lo mismo. Entonces, hace lo mismo que yo, entonces viajamos juntos y trabajamos juntos. Y bueno, ahora ya no es más como cuando viajaba solo, ahora hay que elegir el destino entre los dos, hay que elegir, no sé, el departamento o el hotel o el hostel, lo que sea entre los dos. Y cambió mi estilo de viajar, claramente. Ahora hay que negociar un poco más, ya no estoy solo, pero se puede. Ahora, el día de mañana, cuando tengamos hijos, y ahí probablemente vuelva a cambiar la forma de viajar. Pero eso no quiere decir que lo vaya a dejar de hacer, ¿no? Lo que pasa es que es una decisión, o sea, no es fácil. Inclusive en la casa, Francisco, hasta yo, ¿verdad? Tengo un montón de cosas que ya ni usas y no sabes para qué usar, pero un día cuando te metes sacas muchísimas cosas y dejas medio vacío donde estás. Somos ahí, por eso es difícil lo tuyo porque es una cuestión de naturaleza que llevamos. Sí, sí, totalmente. Pero yo en ese sentido soy bastante racional y dije, ¿para qué voy a tener todas estas cosas en mi casa? A mí me había pasado de que cuando fui a trabajar a Estados Unidos, ahí, bueno, la ropa en comparación con Argentina es muy barata, ¿no? Y como yo trabajaba allá, me compré muchísima ropa. Y después de varios años de ir, volví a mi casa y de repente tenía el ropero con una cantidad de ropa que no tenía ningún sentido. Entonces dije, o sea, un día como que hice el clic y dije, ¿para qué? O sea, no necesito todo esto, ¿no? Y lo que hice fue, bueno, una parte, la que estaba más o menos, la doné, pero otra parte la vendí toda, y todo ese dinero de después, por ejemplo, fue para los viajes, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a pensar de que en realidad sacarme de encima las cosas no solo me iba a dar, digamos, más libertad y más tranquilidad, sino que además me iba a ayudar a hacer lo que me gustaba, dije, no hay que pensarlo dos veces, chao, fuera las cosas.
Y sí, porque somos de juntar cosas, hasta no sabes ni para qué, ¿verdad? Guardas esto para algún día, pero ese algún día nunca va a llegar. Sí, sí. Yo siempre ahora yo viajo con una mochila eh, bastante chiquita, que sería equivalente a una valija chiquita, y una mochila más chiquita todavía, para los que conocen, una mochila de 45 litros y una de 20. Y con eso tengo ropa para una semana, 10 días. Y listo. Y eso es todo lo que tengo. Y tu notebook y punto. Y claro, y mi notebook y mi celular y muchos cargadores y no mucho más que eso, ¿no? Y todo el mundo me dice, uy, pero ¿cómo haces? Y simple, cuando la ropa está sucia voy y la lavo y empiezo de nuevo. Y si una remera está vieja o se rompe, me compro una y se acabó, pero no tengo necesidad de cargar todo el ropero hacia donde voy, ¿no? No, pero uno hasta cuando viajas y bueno, te vas a ir por un mes, llevas ropa que ni siquiera usas. Sí, sí, sí. Bueno, en realidad es un aprendizaje, ¿no? O sea, yo también pasé por eso y yo también hice eso en algún momento. Los primeros viajes llevaba esos valijones gigantescos que tenés que tener cuidado que no pesen más de 23 kilos porque te cobran extra. Y hoy en día viajo con una de 10 kilos todo el año. Pero bueno, fue un proceso, ¿no? Fui aprendiendo. Cada viaje voy aprendiendo qué realmente necesito y qué llevé de más. Y sí, es así. Bueno, ¿qué le decís a aquellos que de repente te están escuchando y dicen, bueno, esto es lo mío y me gustaría, por ahí no está específicamente en lo tuyo, pero cualquier, digamos, trabajo que se tenga, obviamente, que pueda ser no presencial, porque no hay cuestiones Claro. que no se puede, ¿no? Pero de lo que sea en general, ¿qué le decís que, de acuerdo a tu experiencia? Yo le diría que tomen conciencia de que la oportunidad nunca fue tan grande. O sea, que piensen en la situación de sus abuelos o sus bisabuelos, cuando ellos a las 6, 7 de la tarde volvían de trabajar, llegaban a su casa y de suerte que podían llegar a tener electricidad. Hoy en día no es necesario dejar la facultad o dejar su trabajo, pueden arrancar algo, pueden iniciar algo o aprender algo a las 7 de la tarde en pijama tirado en su cama, ¿no? Entonces, que sean conscientes de la oportunidad que hay y que la aprovechen. Que no se quejen de que es difícil o lo que sea, que se metan, si realmente lo quieren hacer, que se metan con todo y que empiecen a aprender primero y que después arranquen, ¿no? Que prueben. O sea, no va a ser la primera cosa que prueben la que va a salir bien, pero que intenten, porque para mí, digamos, ya no es solamente el futuro está en internet, sino que es el presente. No, totalmente. Para los jóvenes es más fácil, ¿no? O sea, Sí, todo esto, los que son millennials, centennial, tienen un pensamiento diferenciado. sí, yo creo que es más fácil, pero por una cuestión de que crecimos con internet. Bueno, yo no, en realidad cuando era muy chico todavía no estaba, pero como que crecimos de alguna manera con internet como algo que era obvio, ¿no? Que está ahí y que hay que aprender a manejarlo y como que no tenemos miedo a romper nada cuando tocamos una computadora o nos dan un celular nuevo. Pero de nuevo, yo creo que es una cuestión de estructuras mentales, ¿no? Porque ¿por qué la gente mayor no lo puede hacer en realidad? Tranquilamente, o sea, mi abuela tiene 79, cumplió hace poquito y nosotros conversamos por WhatsApp y cada vez que subo una foto en Instagram me likea la foto en Instagram y de alguna manera aprendió, porque en su caso era la única forma de comunicarse con sus nietos, porque sus nietos la mayoría viaja y bueno, y aprendió, ¿no? Entonces, como que en realidad sí es más fácil para los jóvenes porque lo tenemos muy naturalizado, pero cualquiera lo puede hacer. Inclusive la gente grande por ahí tiene mucho más experiencia real en la vida, en los negocios, en lo que sea, y si volcara eso a internet tendrías una ventaja respecto a los jóvenes. Eso es verdad. Esa conclusión, no hay edad para esto. No hay edad, cualquiera lo puede hacer. Ajá. Bueno, ¿cuál es tu ruta en Paraguay? ¿Cuánto tiempo vas a estar y dónde es tu siguiente punto?
Yo llegué hace casi 10 días ya a Paraguay y me voy a quedar creo que 3 o 4 días más porque ya tengo que ir a Bolivia y de ahí de Bolivia voy a volver a Perú porque tengo que dar una charla en Perú el 20 o 21 de febrero. Entonces eso me aceleró un poco el recorrido, ¿no? Pero en realidad, si yo pudiera, me quedaría bastante más en Paraguay porque me ha sorprendido mucho y a medida que voy conociendo más gente me recomiendan más y más lugares que yo no conocía y la verdad que me da apuro porque no tengo tiempo, pero bueno, yo creo que probablemente me quede 3, 4 días más y después ya siga viaje para Bolivia. Bueno, te vamos a seguir en las redes. Bueno, muchas gracias. Bueno, hasta luego. Así hablamos con Francisco Ortiz, nómada digital.